Buenas tardes, bienvenidos a su programa de María y tú, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Soy Lorena Granados y como cada semana es un verdadero honor caminar junto a ustedes de la mano de nuestra Madre Santísima. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y corazones. Hoy tenemos un programa muy especial, profundo y lleno de luz mariana. Hoy nos acompaña Alejandro Hernández, un hombre de fe, esposo, padre de familia y apasionado servidor dentro de la iglesia. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lore? Buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí estamos con tanto gusto y alegría. Gracias por estar aquí. Bueno, pues Alex cuenta con una licenciatura en negocios internacionales de la Universidad de Guadalajara. También se preparó como consejero en adicciones por la Universidad de Sam Houston y también tiene un associate's degree en ciencias. Y durante 5 años estuvo a cargo del worship del Consejo Hispano y actualmente continúa sirviendo como miembro activo del Ministerio de Música en la parroquia de San Simón y San Judas en la colonia de Woodlands, acá en Texas. Recuerde que nosotros estamos en Texas. Alejandro también es investigador de datos históricos como un hobby, por eso es que está hoy con nosotros, porque nos interesó mucho este programa acerca de Garabandal y nos va a enriquecer profundamente su mirada sobre estos acontecimientos marianos y eclesiales. Pero pues vamos a empezar con una oración, Alex, si te parece, al Espíritu Santo. A mí me gusta mucho la oración del cardenal Verdier. Nos ponemos en presencia del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Así sea. Amén. Amén. Bueno, pues si te parece, Alex, no sé si nos gustas empezar con esa primera pregunta, ¿qué es Garabandal? ¿Dónde está? ¿Qué pasó en Garabandal, en San Sebastián, que hablábamos ahorita? Garabandal está en España, entonces si nos quieres compartir un poquito de esa investigación que tú hiciste. Sí, mira, Lore, bueno, técnicamente San Sebastián, cuando la Virgen se apareció en Garabandal, era básicamente San Sebastián en un principio, habían oído, hay un link que vamos a hablar más adelante entre San Sebastián, el País Vasco, y San Sebastián de Garabandal, en Cantabria. Los acontecimientos sucedieron entre 1961 y 1965, fueron 4 años. En estos 4 años, en un pueblo, este pueblo básicamente San Sebastián de Garabandal, en las montañas de Cantabria, 4 niñas estaban jugando. Estas 4 niñas, como pueblerinas, muy inocentes, chiquitas, entre 11 y 12 años, se encontraban jugando y de repente se les apareció un ángel. Este ángel, que en realidad era un arcángel, el arcángel San Miguel, viene y se les aparece a ellas y les avisa de la aparición de la Virgen María, quien más adelante se les hace presente, ¿no? Los nombres de las videntes, que son las niñas que estaban jugando allá afuera del pueblo, en las afueras me refiero, en una arbolada, donde no había mucha población, eran más bien campos, ¿no? Era María Conchita Concepción González, nacida en 1949, la única viva, por cierto, de las 4 videntes. Que yo creo que tiene Mari, como 80 y tantos años, ¿verdad? 76, para ser 76. exactos, ya es 76, entrando a 77. Quien es una mujer ya madura, pero no, o sea, tampoco es una mujer joven, ¿no? Ahorita vamos a hacer el link de lo que es su edad con ciertas predicciones y profecías, ¿no? Bueno, está también Mariloli Manzón, quien no es hermana. Yo quiero entender, eso no lo pude investigar, pero creo que las 4, por ser González o son primas, son hermanas. Un dato que se me fue. Está Jacinta González, nacida en el 49,
Maricruz González nacía en el 50, la única niña de 11 años. Ellas dijeron que todo comenzó el 18 de junio de 1961 cuando vieron el arcángel, que luego se identificaría como decimos San Miguel. A partir de ahí empezaron los éxtasis. ¿Qué son los éxtasis? Es como un trance, un link entre el mundo de nosotros y el cielo, ¿no? No es que estés allá ni que ellos vengan acá, es como una éxtasis, una conexión, ¿va? Es como cuando te conectas al Wi-Fi. Un No es que scan. estés exactamente. Y las supuestas apariciones se repitieron cientos de veces a lo largo de los 4 años, ¿no? La reacción del pueblo, pues ya te imaginarás. Primero en un principio era asombro, escepticismo, otros curiosidad, y muchos vecinos no creían en esto, ¿no? Lo que sí podían ver es que durante el éxtasis las niñas, bueno, corrían de espaldas. Pues tú caminar de espaldas es una cuestión psicomotriz muy difícil de realizar, pero si acostumbras a tu cerebro podrás hacer algunos pasos de espaldas sin perder el equilibrio, pero correr de espalda o correr de rodillas, en fin, eran bastante los fenómenos, ¿verdad? Que no se podían explicar fácilmente. Recitaban oraciones sin perder la postura y, bueno, eran insensibles a los pinchazos y también a la luz fuerte en los ojos, ¿no? Ese es el éxtasis en el que se quedaban. Y Una de parte, hecho, perdón que te perdón, interrumpa, Alex, de hecho creo, yo en uno de los documentales que vi, era de que Garabandal era un lugar, es un lugar empedrado y que es como en su vida, entonces para que pudieran hacer ese tipo de cosas era todavía totalmente más así imposible. imposible, es como decíamos, un pueblo en las montañas, ¿no? Te imaginas la orografía de ahí muy distinta a lo que es la ciudad, ¿no? En primer lugar, es su rural, subidas, árboles, piedras, todo eso, imagínate, parte en esa coordinación es algo sobrenatural, definitivamente, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí empezaron, la noticia se corrió rápidamente y empezaron a llegar medios, sacerdotes, curiosos, muchos a sacar fotografías, a comentar el punto, a checar si era cierto, a ver si había una vida normal en el pueblo, en fin. No todos creyeron, pero la fascinación popular y la división interna entre creo y no creo se empezó a dar ahí. Sí, pues tiene que haber esa expectación, ¿verdad? De que sí, que pasará sí o no. Eso ¿Y es, de qué eso es lo manera? que sucedió. Yo estaba escuchando también que pues en aquel entonces no teníamos estas redes sociales, que tú estás aquí en Texas, pero estás en otro lugar como a una hora y cachito de mi casa, este, pero no había esto de que, fíjense, me pasó aquí, me pasó acá, había, me imagino que tal vez algunos periódicos, pero eran lugares muy apartados, muy alejados, que no era fácil que las noticias llegaran tan rápido. Pero, ¿de qué manera se hace la conexión entre la aparición de la Virgen de Fátima y la de Garabandal? Mira, por el punto anterior, sí, cierto. De hecho, todavía es muy difícil llegar a Garabandal. No es tan accesible como viene siendo la capital Santander o algunos otros puntos de España, ¿no? Por alguna razón, independientemente de la orografía, ha quedado aislado Santander. Pero bueno, hablando de la conexión entre la Virgen de Fátima y Garabandal, pues la conexión se da porque en Fátima, cuando es la última aparición, el 18 de octubre de 1917, la Virgen aparece como la Virgen del Carmen y vuelve a aparecer, reaparecer, más bien dicho, en Garabandal, la supuesta aparición, decimos supuesta porque todavía no está confirmada por la iglesia, vuelve a aparecer en Garabandal vestida, investa de la Virgen del Carmen, ¿no? Y pues el mensaje, el estilo del mensaje es el mismo, ¿no? La conversión del corazón, oración, especialmente el rosario, ¿no? La penitencia, el ayuno, la reparación de los pecados y sobre todo y número uno el amor a la Eucaristía, ¿no? El segundo es el detalle de San Sebastián en España. Cuando nos referimos al detalle, estamos hablando de la palabra San Sebastián. La Virgen se despide o palabras similares hasta San Sebastián. Nos vemos en San Sebastián. Y hace referencia a San Sebastián, volvemos a lo que comentamos desde el principio, ¿no? San Sebastián
pero ¿dónde? ¿En qué parte del mundo? También Ujú. otros dicen que mencionaba España. Finalmente se da la aparición en San Sebastián de Garabandal. O sea, no Eh, es coincidencia, es diosidencia. Exactamente, es diosidencia y al final de cuentas la coincidencia también se da a favor de la investidura, ¿no? Cómo se ve ella vestida en investa como la Virgen del Carmen Ujú. y cómo vuelve a aparecerse con Igual. el último día con los pastorcitos y el primer día con las niñas jugando en el pueblo, Ujú, igualmente vestida, ¿no? ujú. Y Y la cómo tercera, ella escoge a los niños, ¿verdad? ella escoge a los niños, fíjate, es algo muy curioso, ¿no? Los más Dejar que pequeños. los niños se acerquen a mí, decía su hijo, Ujú, dice, ujú. nos dice en su palabra. Y bueno, la misma advocación, ¿no? En Fátima, en la escena final, la Virgen se presenta y vuelve con ellos igualmente a presentarse a niños, como tú bien lo dices, ¿no? La Sí, cuarta sería la lectura profética de algunos obispos y teólogos, autores cercanos a Fátima, como el obispo João Venancio, es un obispo portugués, afirma que Garabandal continúa el mensaje de Fátima en base a conversión, penitencia y advertencia sobre las crisis espirituales, ¿no? ujú. Yo estaba viendo, como te digo, uno de los documentales, me gustó mucho. He visto varios, pero lo que comentábamos Alex y yo antes de que esto empezara este programa era de que todos los milagros, muchos de los milagros fueron documentados en fotografías, en video, y me gustaba que decía que las niñas recolectaban cosas de las personas que estaban allí y se las llevaban a la Virgen para que ella los besara, para que ella les diera su bendición. Y uno de los que yo recuerdo más era como un señor que le dio su anillo de bodas porque tenía como problemas en su matrimonio y ella lo besó y le dijo, pues no te preocupes, todo va a estar bien, o sea, y él no le dijo a nadie, ¿verdad? Solamente él sabía lo que pasaba en su casa, pero como la Virgen lo tranquilizó por medio de ese mensaje con las niñas y le dijo, dile que no se preocupe, todo va a estar bien. Entonces, les mostraban a muchas de las personas del pueblo que era verdad, ¿verdad? Con algo, Ujú. una palabra o algo. Pero ¿en qué consiste ese? No sabemos que hubo muchos milagros, muchas personas se curaban, muchas personas creían, ¿verdad? Muchas personas que no creían, que eran escépticos, creyeron, pero hay un gran milagro. ¿En qué consiste exactamente ese gran milagro de Garabandal que vendría después? Bueno, el gran milagro, el milagro se habla primero, hay un aviso de una iluminación de conciencia. La iluminación de conciencia se refiere bueno, como el otro día explicaba María Elena, ¿te acuerdas en Radio Ujú, María? ujú, Explicaba que todos tenemos un libro de la vida y que al final nos vamos a presentar delante del Señor y ese libro se va a abrir y lo vamos a ver toda nuestra vida, ¿no? Este aviso es algo, quiero pensar que es algo muy similar. Es como nuestro libro de la vida anticipado, ¿no? Abierto anticipadamente, donde te pones en shock cuando ves las cosas, especialmente los que somos creyentes. Y aquellos que han hecho cosas graves, bueno, van a quedar totalmente atónitos. ujú, Ese libro de la vida te va a presentar un aviso, como un warning, diríamos acá en Estados Unidos, en el cual te dicen, oye, tu vida está así, tú tienes que hacer un cambio profundo, una conversión, es ese llamado a la conversión también que hablábamos de Fátima. Y en base a eso, el año siguiente se dará el gran milagro para terminar de cerrar ese ciclo en el cual la Virgen dice, ¿quieren algo palpable? Adelante, aquí está, ¿no? ujú. O sea, gracias a Dios, la Virgen todavía nos da otro chance, digamos, a partir de esa iluminación de conciencias, de ver, mira cómo andas, arregla lo que tienes que arreglar antes de que venga esa segunda venida, ¿verdad? Que todos estamos esperando del Señor. Y, Ujú, perdón. no, no, continúa, sí. No, y el milagro tiene lugar, ¿eh? O sea, ya se avisa dentro de las profecías de Garabandal que el milagro va a ser en Los Pinos, es una área arbolada ahí en las montañas, donde dice la Virgen que ahí se va a dar el milagro, ¿no? Y hasta tiene una fecha, no hay una fecha cierta, pero sí hay un lugar
y una ventana de tiempo en el que se podría presentar dentro del año siguiente. Da una hora, que sería 8:30 de la noche en España, horario de España, y se anuncia que sería entre el 8 y el 16 del mes de marzo, abril o quizá el mes de mayo. Todavía se extiende hasta el mes de mayo, ¿no? Pero todavía no Consider dicen qué año va a pasar. no, no dicen qué año va a pasar. Supuestamente es al año siguiente de la iluminación de conciencia, ¿no? Oh, Tampoco avisan cuándo va a ser la iluminación de conciencia. Lo que dicen que sí tiene que ocurrir todo esto dentro del tiempo de vida de la vidente Conchita, la última vidente que queda, pero quien eso lo vamos es a poder ver todos, ¿verdad? todos, absolutamente todos. Y va a quedar palpable una muestra del milagro, pero aunque no va a ser físicamente tocable, ahí va a quedar vista, ¿no? No puedo entender muy claro cómo será, pero es algo que va a estar a la vista, aunque no sea palpable. Perdón, me equivoqué en el concepto de la palabra palpable. Ok. Yo estaba escuchando que dicen que coincidirá con la fiesta de algún mártir de la Eucaristía. Sí, supuestamente tiene que coincidir como último punto con la fiesta de un mártir de la Eucaristía, ¿no? ¿Quién es? No lo sabemos. Y también va a coincidir con una fecha importante puede ser un cónclave, alguna situación de la iglesia de fecha relevante, ¿no? Algo tiene que pasar ahí. Algo tiene que pasar ahí y no está lejos. Entonces, puede ser que la Virgen, a mi concepto, mi pobre concepto, tenga la intención de volver a darnos otra oportunidad, ¿no? O de extender el aviso por alguna situación divina, ¿no? Acuérdate que todo esto obviamente es permitido por el Señor y Él es el que hace que todo sea posible, ¿no? Así es. Después de ese gran aviso se habla del fin del tiempo. De hecho, he visto muchos programas que dice el fin de los tiempos está cerca. Me escucho como es todavía esos hermanos esperados que dicen ya se va a acabar el mundo, ya prepárense todo el mundo porque esto ya no va a estar. ¿Tú cómo explicarías eso, Alex? Bueno, la misericordia extendida, ¿no? Si la humanidad no responde, vendría un castigo, purificación histórica, no necesariamente lo que nombran el fin del mundo. La diferencia entre el fin del mundo es que el fin del mundo implica, obviamente, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección universal, todos los muertos, y obviamente el juicio final de todos los tiempos, ¿no? Ya no hay más allá, sino que ya viviríamos nosotros en la eternidad del cielo o en el castigo del infierno. Ya no habría mundo como tal. No, no es para que nos alarmemos, sino para que nos pongamos en acción, ¿verdad? Que busquemos esas tantas herramientas que Dios nos ha dejado, como la Eucaristía, la reconciliación, el rosario, como ella lo dijo, el ayuno, estar siempre preparados, como dice el Señor en su palabra, no dejarlo para mañana, porque no sabemos si puede ser mañana. Sí, de hecho debería ser, todos los días deberían de ser el tiempo de conversión, ¿no? Cada día que amanece, primero es un día extra de regalo. Y segundo, pues no sabemos cuándo venga el Señor, no nos va a avisar. Si nos Ujú. avisaran, como dice su palabra, cuando el ladrón va a hacer un boquete en la pared, pues estaríamos al pendiente, pero tenemos que estar al pendiente porque no sabemos qué día llega. ¿Cómo sería más o menos ese periodo de justicia y purificación? El periodo de justicia y purificación. Bueno, este periodo yo pienso que tendría que ser inclinado hacia mm, un sentido más positivo, ¿no? Justicia y purificación. eh, No como lo dijeron ayer estaba leyendo el Evangelio de Lucas, creo que fueron Santiago y Juan que le dijeron a Jesús, manda esas bolas de fuego y los quemamos a todos. No, no precisamente eso. no, bueno, yo no creo que sea eso. Más bien, básicamente sería ahí algo mucho más prudente. El tiempo de justicia y purificación es donde debemos rectificar, como hablábamos, ¿no? Ese periodo de conversión donde pedimos perdón, arrepentimiento y donde tenemos un periodo de conversión, ¿no? Y va a ser, obviamente, va a haber mucha gente después del milagro que va a creer en esto, va a haber mucha sanación de personas enfermas
va a dejar rastro y huella muy grande en el mundo. Aunque ahí, pues también, tú sabes, ¿no? Lo que en la palabra de Dios decía Elías al banquetero rico, que pues, aunque volvieron muerto, a lo mejor no iban a creer, ¿no? Ujú. Le pedía chance de que volviera a avisarle a sus hermanos, que por favor tuviera la oportunidad, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una conversión sin ver, más por fe, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo pienso que con la pandemia para nosotros fue muy fuerte, fue realmente una purificación lo que vivimos en esos tiempos, fueron muchas de nuestras amistades, seres queridos, conocidos que se fueron y que no esperábamos realmente eso. Yo me acuerdo, nos tocó al principio de la pandemia que un sacerdote español, no sé si tú lo viste, que se hizo muy famoso porque él dijo, ya me dio el virus, ya me voy a morir y gracias a Dios no se murió, pero se hizo muy famoso en las redes sociales porque todos pensábamos que nos iba a pasar eso, que a todos los que nos iba a dar esa bacteria, ese bicho, como le dicen, nos íbamos a morir todos y realmente no fue así. Y vivimos, yo pienso, un tiempo realmente de acogimiento, de oración y de valorar la Eucaristía que la sentíamos como nuestra, la sentíamos como que, ay, no pasa nada. Y realmente en ese periodo fue hasta de sufrir. Yo me acuerdo que mi alma decía, ¿por qué no puedo comulgar? O sea, yo lo necesito, ¿verdad? Era una necesidad de comulgar, fue muy bonito la hermandad y era para que después de que pasamos ese tiempo, fuéramos mejores personas, fuéramos más unidos, todo en el mundo fuera diferente y sin embargo nosotros fuimos de volada, regresamos a lo de antes como si nada hubiera pasado. Fíjate, Lore, es bien importante eso que mencionas, ¿no? Después de que nos pasan ese tipo de cosas, eh, puede ser no necesariamente una pandemia a nivel mundial, pero hay quienes se enferman, he oído tantas veces cerca y uno mismo a veces, ¿no? Señor, te prometo que voy a cambiar, voy a hacer esto, te voy a hacer una manda, voy a ir a San Juan de los Lagos, yo soy de Jalisco, ¿no? Y uno promete y pide a la Virgen, a Dios, a la intervención de los santos, mas sin embargo, a veces volvemos al mismo lugar y ahí es cuando tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Qué castigo necesitamos para poder hacer las cosas? ¿Qué tenemos que hacer para poder de veras volcarnos al Señor y dejar atrás eso que es nuestra pasión dominante, ¿no? Entonces tú, bueno, no sé, ¿cuál sería, tú crees, ese mensaje que tiene Garabandal para nosotros, Alex? El mensaje básicamente vendría siendo conversión, vendría siendo penitencia y el amor a la Eucaristía. O sea, el amor a la Eucaristía sobre todo. No nos tenemos, yo personalmente, es muy mi opinión, no tenemos que alejarnos de lo que viene siendo lo central, ¿no? Lo central es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, nuestra Madre nos quiere que nos volquemos en ese amor al cuerpo de Cristo que nos dejó en primer lugar la Eucaristía aquí en la tierra, y en realidad es eso, para mí es ese mensaje, ¿no? Pide perdón, acércate a Dios, o sea, acércate a la Eucaristía y a los sacramentos y cambia, ¿no? Porque no nomás es pedir perdón, cada vez que se va uno a confesar, pide uno perdón, pero es ese verdadero propósito de enmienda, eso es lo que yo creo la Virgen nos manda en su mensaje, ¿no? Alex, yo creo que fue hace 2 años cuando conocí a Garabandal y busqué el documental y anduve yo investigando y viendo, pero no sabía nada de Garabandal hasta hace ese tiempo, creo que fue hace 2 años. Ujú. ¿Por qué no se sabe tanto? Porque se me hace como que, ¿de qué manera tú crees que los obispos de la zona fueron minimizando o apagando ese tema? ¿Por qué no es tan famoso Garabandal como otros lugares? Bueno, al menos de este lado, ¿verdad? A lo mejor yo era la única que estaba desconectada de ese tema. Es todo un mito y también, digo mito porque no hay algo exacto que se sepa, pero sí se sabe que hubo varias negativas por parte de los obispos, ¿no? Las primeras comisiones, eso es claro, es un hecho de facto, casi no observaron los fenómenos. Sus conclusiones fueron rápidas y escépticas, número uno. Número dos, medidas restrictivas.
se prohibió a los sacerdotes subir sin permiso. O sea, había como hace rato nombraba la pandemia, algo así igual, ¿no? Aquí no pueden pasar si no hay un permiso específico y vienen a algo específico, ¿no? Oh. Se desaconsejaron las peregrinaciones. Las peregrinaciones fueron prohibidas en modo silencioso, ¿no? No hubo un no se pueden venir aquí, pero decían, aconsejamos que no se hagan. El 3 fue el intento de cerrar el caso. Hubo un intento muy claro por parte del obispo Puchol, obispo en aquella época de los años 60, que afirmó que no hubo apariciones ni mensaje sobrenatural. Eso fue muy concluyente por parte de él. Pero sin embargo, no se cerró el caso, ojo. Se Ujú. mantuvo, como le llaman acá en Estados Unidos, en cold case, enfriadito un Sí, sí, rato, sí. pero hubo una postura posterior en la que no constataba la sobrenaturalidad, pero no se apuraban tampoco a una condena doctrinal, o sea, que el Vaticano dijera no existen, no hubo apariciones, tampoco hay un tipo de esa condena, ¿no? Ujú. Y a ellos también se les hicieron exámenes, ¿verdad? Tú decías exámenes exhaustivos para ver si era cierto, ¿no? Sí, había un doctor, un médico que se llamaba Luis Morales. Años después se retractó porque él dijo que no había una conclusión oficial y que las cosas que tenían eran explicaciones de situaciones naturales. Entonces, años después retracta y califica su investigación como una farsa textualmente, ¿no? Oh, wow, O sea, qué fuerte. señal de que hubo, no quiero hablar de un complot, pero sí hubo un encubrimiento, ¿no? Y eso se tiene que nombrar. Ujú, Motivo, puede ser que no hayan querido alarmar a la población, ujú. puede ser Para no que haya, asustarlos, ¿no? exacto, periodo de investigación, que fue muy lenta, hablo también de eso, actuaron con una laxitud muy, muy marcada. Y en realidad el problema ahí fue ese, ¿no? Que hubo cierto encubrimiento, aunque estos tiempos de investigación son muy largos. Hay que aclarar también que no son de la noche a la mañana. Ya Ujú, estamos hablando que aquí van más de casi 60 y tantos años, pero en realidad sí tiene que haber algo más claro, ¿no? y, por ejemplo, yo sé que mis papás fueron a Medjugorje el año pasado y son lugares que están, que les dicen sí está bien las peregrinaciones, que les dan el ok, pero que todavía son igual, son lugares que todavía no están, no se han emitido juicios, digamos, definitivos, ¿verdad? Y Garabandal es uno de ellos. ¿Por qué crees tú que el Vaticano no ha emitido ese juicio o esa, no sé, carta de aprobación o de condena que no dice si sí o si no? Bueno, hablamos de un mensaje correcto y de un fenómeno no reconocido todavía. Ujú, Esto, como lo dijimos anteriormente, lleva un periodo de investigación que a veces suele durar décadas, ¿no? Un ujú, tiempo alargado para no asumir errores ujú, dentro de una postura eclesial. Pero bueno, la competencia local primaria es del obispo, en este caso Cantabria, Santander, que se encuentra en Santander, y él es el que tiene la obligación de dar el primer fallo, digámoslo así de alguna manera, ¿no? ujú. Eh, no se retiró en ese momento no se reiteró, perdón, en ese momento una declaración y la siguen alargando, ¿no? Diferentes posturas, hay obispos que han optado por decir, vamos aceptando esto en una forma parcial, y hay obispos que han llegado y han dicho, no, para nada, esto no existió. Oh, oh, wow. So, La tiene que pos- estar esa sobrenaturalidad, eso que es, lo hace diferente. sí, esa posición de no consta la sobrenaturalidad, es lo primero, ¿no? La segunda vendría siendo la postura práctica más dura, no hay signos de sobrenaturalidad. Y las recomendaciones de irregularidades en las investigaciones. En los años 80 y 90 se permitió nuevamente, gracias a Dios, la misa, porque estaban prohibidas las misas Ahí, en devoción pública, ¿eh? no. Y se permitió la devoción privada también.
sin la aprobación de la aparición. O sea, no era una devoción porque la Virgen se encontró ahí, sino porque yo le rezo a la Virgen en lo particular, que ella está conmigo y me acompaña a todas partes. Ese es como quedó, ¿no? La razón de fondo, bueno, las profecías aún no se han cumplido, eso es lo que señala la Iglesia. Evitar el sensacionalismo, volvemos a lo mismo, esa como situación apocalíptica en la que podrían generar un pánico global, Ujú, y las reservaciones privadas de nunca obliga a fe, ¿verdad? Las ujú. revelaciones, perdón, privadas de nunca obliga a fe. Conclusión, no aprobada, no condenada, el caso sigue abierto. Bueno, pues algo, no sé si algo más que nos quieras aportar, Alex, antes de terminar. Se me fue muy Bueno, rápido. híjole, sí, tenía ganas de hablar un poquito acerca de la postura, pero esa nos tomaría un poquito más de tiempo, de San Ujú. Juan Pablo II, San Pablo VI y obviamente el Padre Pío, quienes fueron totalmente a favor de las apariciones de la Virgen de Garabandal, sin tomar una postura a nombre de la Iglesia. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ese era ya Y, como algo personal de ellos. bueno, cerrar con un pensamiento en el que la Iglesia toma con prudencia, quizá con demasiada lentitud, este mensaje tan importante, especialmente considerando que todo esto debería ocurrir antes de la muerte de la vidente Conchita, que hoy tiene 76 años. Y Garabandal se encuentra, podríamos decir, en un stand-by oficial. La Iglesia no niega, pero advierte contra excesos, que tampoco condena, ¿verdad? Ujú. Eh, Nos invita a vivir lo seguro y lo tangible esta situación. ¿Qué es lo seguro y lo tangible? El Evangelio, los sacramentos y la conversión de nuestro corazón. Si uno se acerca a Garabandal, mi punto de opinión sería con prudencia, sin fanatismo, pero porque así parece lo sugiere la Iglesia, pero debiendo recordar que lo esencial es pedir perdón de nuestros pecados, confiar en la misericordia de nuestro Señor Jesús y pedir por nuestros dirigentes y sacerdotes dentro de la Iglesia. Amén, por el Papa. Así es, principalmente. Bueno, pues si gustas, terminamos con una oración, Alex. No sé si la quieres hacer tú. Sí, como no. Señor, te damos gracias porque hoy tocamos el tema de tu madre, que habite en nuestros corazones, Señor, que las apariciones que tenga puedan tener un fruto mundial para poderte amar, rendirnos ante tu corazón y tener la paciencia de tu sagrado corazón para esperar los resultados, Señor. Te pedimos por todos aquellos que se ven envueltos en ello y por el perdón de los pecados del mundo entero. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Alex. Yo les pido que en los comentarios nos pongan ahí si quieren que Alex nos hable de otro tema, porque a él le gusta mucho. Entonces, vamos a ponerle gorro a Alex Ay, Dios. y a pedírselo a su esposa que nos lo preste más seguido para seguir hablando de todos estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, Alex. Que Dios guíe nuestra boca. Gracias. Hasta luego. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Bye.